microeconomía se define convencionalmente como la disciplina que estudia la satisfacción de las necesidades humanas a partir de la asignación de eficientes recursos escasos. Su campo de estudio abarca los procesos de extracción, de producción, de intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Cada uno de estos procesos implica el establecimiento de relaciones humanas y supone cierto nivel de organización social que no esté extenso a conflictos. Para su estudio de la ciencia económica se divide en dos grandes ramas, la macroeconomía y la microeconomía. La primera estudia el funcionamiento de la economía nacional y global como un conjunto integrado. Para ello utiliza variables agregadas como las que se dan cuenta del momentario total de bienes y servicios producidos por un país o una región, los niveles de empleo, el total del saldo de la balanza comercial, la magnitud del endeudamiento, la evolución del tipo de cambio y el comportamiento general de los precios, entre otros aspectos. Cambio. La microeconomía, por su parte, estudia el comportamiento de los agentes económicos, familia, empresas y gobierno, y su interacción con el mercado. El análisis microeconómico se enfoca en la forma de cómo estos agentes toman decisiones en un contexto de incertidumbre y escasez, con el objetivo de obtener la máxima utilidad. De esta manera, explica cómo se determinan los salarios, los márgenes de una utilidad y los precios de los bienes o servicios, entre otros muchos más aspectos. El modelo de producción capitalista se caracteriza por el establecimiento de relaciones sociales de producción entre la clase dominante, conformada por los capitalistas quienes poseen los medios de producción, y la clase subordinada, integrada por la masa de trabajadores que, habiendo sido despojados de sus principales medios de subsistir, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. A diferencia de otros modos de producción como el feudalismo o el esclavicismo, en la que la tierra constituía la fuerza de producción dominante, en el capitalismo dicho papel se reserva para el capital, el cual se invierte en el proceso productivo con el objetivo de generar ganancias, que se vuelve a reinvertir en la esfera de producción ciclo a ciclo. A lo largo de la historia se han desarrollado distintos modelos económicos dentro del sistema capitalista, aunque la mayor parte de ellos difiere en el término del papel que se debe desempeñar el Estado en la promoción del crecimiento económico y en la forma en que se debe ser distribuida la riqueza generada socialmente. Todos ellos reconocen la preeminencia de la propiedad privada y la economía del mercado. Principales indicadores macroeconómicos. Son datos estadísticos que proporcionan información sobre el estado actual de una economía. A partir de los análisis, estos indicadores pueden evaluar el desempeño económico de un país y definir tendencias de mediano y a largo plazo. El análisis de los indicadores macroeconómicos permite que los gobiernos anticipen o pronostiquen cambios en el comportamiento de las principales variables económicas y hacer ajustes correspondientes en materia de la política económica y comercial fiscal. Entre los indicadores macroeconómicos más relevantes está el Producto Interno Bruto. Es la suma de los valores del mercado de todos los servicios, bienes finales producidos en un país en un periodo determinado, generalmente un año. Tasa de desocupación refiere al
de la población en edad de trabajar que está buscando un empleo de manera activa, pero no logra acceder a él. Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este indicador económico global que sirve para medir a largo tiempo la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares mexicanos urbanos. Tasa de interés. La tasa de interés es el precio que tiene el dinero en el mercado financiero. Índice de precios y cotizaciones. Mide el rendimiento del mercado accionario con base a la evolución de la variación de los precios de las empresas que lo conforman. Balanza de pagos. Refiere al registro sistemático de todas las transformaciones económicas efectuadas entre un país y el resto del mundo. Balanza comercial. Es la parte de los balances de pagos, que de manera específica se refiere al saldo de las importaciones y exportaciones de mercancías o bienes tangibles. Deuda pública. Es la suma de las obligaciones del sector público derivada de la celebración de empréstitos internos y externos sobre el crédito de la nación. Tipo de cambio. Es el equivalente del peso mexicano respecto de otra moneda. Se expresa habitualmente en términos del número de unidades de la moneda nacional que hay que entregar a cambio de una unidad de moneda extranjera. Sectores productivos. La actividad económica de un país suele clasificarse en sectores económicos. Cada sector agrupa un conjunto correspondiente de actividades que comparten características similares en términos de procesos productivos. El sector primario, por ejemplo, agrupa actividades económicas que se obtienen a partir de la naturaleza, sin que mida ningún proceso de transformación, tal como es el caso de las actividades agrícolas, ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. Las actividades extractivas, minería, explotación petrolífera, si bien por su propia naturaleza ameritan un tratamiento diferente, también suelen considerarse como parte del sector primario. El sector secundario o industrial comprende las actividades que implican la transformación de materias primas para la obtención del producto. Las industrias de transformación, la máquina, la industria de los alimentos, la eléctrica o de la construcción forman parte de este sector, que se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y procesos automatizados. Finalmente está el sector terciario o de servicios, el cual incluye todas las actividades que no producen una mercancía física, pero que son necesarias para el funcionamiento económico, como el comercio, los servicios y el transporte. Podemos decir entonces que los dos primeros sectores producen bienes tangibles que satisfacen necesidades humanas concretas. El tercer sector, aunque en estricto sentido no produce bienes tangibles, contribuye de forma importante al crecimiento económico. Elementos y factores del desarrollo económico. La idea de crecimiento se asocia por lo regular a una base cuantitativa. En términos generales, cuando se habla de crecimiento se alude al aumento de la cantidad, del tamaño, la intensidad y la importancia de una cosa. A diferencia del crecimiento, el desarrollo se asocia a una mejora cuya base es fundamental cualitativa. Pasemos, por ejemplo, en el cerebro humano, el cual evolucionó a lo largo de los siglos, detonado a la especie humana de habilidades y capacidades que permitieron dominar el planeta. En muchas ocasiones, crecimiento y desarrollo van de la mano. Un niño, a medida que incrementa su edad, su peso y su talla, también adquiere conocimientos, destrezas y experiencias que le permite desenvolverse socialmente con una mayor soltura. Los estudios antropológicos revelan que el desarrollo del cerebro humano y, por tanto, de la adquisición de habilidades tuvo correspondencia con el crecimiento de la masa encefálica.
Pero en otras ocasiones esto no ocurre así. Por ejemplo, en el cáncer, que es el crecimiento acelerado y desordenado de las células que atrofian las funciones de un organismo y lleva a la muerte, o en el incremento exponencial de la población en un escenario de escasos recursos que deriva en hambruna y crisis social. En todos estos casos, el crecimiento ilimitado es el proceso del desarrollo. Puede convertirse en una restricción o incluso en un retroceso. Por lo tanto, las nociones de crecimiento y desarrollo deben ser usadas de forma diferenciada, sobre todo cuando se utiliza para describir fenómenos sociales o económicos que por su propia naturaleza son de carácter complejo, multidimensional y en muchas ocasiones se encuentran plagados de incertidumbre. Crecimiento económico de un país. El crecimiento económico de un país, un estado o una región se define como el incremento de la producción de bienes y servicios, el cual se asocia aumentando los niveles de ingreso, consumo y bienestar de una población. Se trata de un proceso complejo que en la intervención de distintos factores, por ejemplo, la calidad y cantidad de recursos naturales susceptibles de ser incorporados como insumos al proceso de producción, la disponibilidad y nivel de calificación de la mano de obra, el acervo de capital que se puede invertir y canalizar en actividades productivas, los avances tecnológicos que permiten aumentar la productividad y las instituciones que regulan las actividades económicas y diseñan las políticas públicas que articulan los factores provenientes enunciados. El crecimiento económico se mide a partir del Producto Interno Bruto, como ya habíamos dicho, también llamado renta nacional, indicador que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o una región durante un periodo determinado, que normalmente es de un año. Para poder comparar entre distintas economías o países se utiliza por lo general el PIB per cápita, el cual expresa la relación que hay entre el PIB y la cantidad de habitantes de un territorio. Si bien existen diversos estudios que correlacionan de forma positiva el incremento del PIB con el bienestar de la población, lo cierto es que esta situación se presenta con mayor frecuencia en países más pobres, en donde un incremento general del PIB suele traducirse en mejoras sustanciales en la calidad de la vida, especialmente si la distribución de la renta no es muy desigual. Sin embargo, en los países con un PIB más alto, esta correlación suele no ser tan clara. Desarrollo económico. El desarrollo económico depende esencialmente de la capacidad de los ciudadanos para satisfacer sus necesidades básicas, estar protegidos de la violencia y del daño a sus propiedades, tener acceso a servicios, salud y educación, entre otros aspectos. Por otro lado, el desarrollo depende también de que existan mecanismos que aseguren la posibilidad de acceder al poder político de manera democrática, con la facultad de exigir la rendición de cuentas de los representantes públicos. Por tal motivo, las principales condiciones para que el desarrollo pueda tener lugar es el mejoramiento de las condiciones de la vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vulnerabilidad, seguridad social, empleo y salario principalmente. Cuando estas variables económicas, políticas y sociales no pueden garantizar para una parte significativa de la población, se crea una situación de riesgo, incertidumbre y descontento que puede amenazar la dinámica de la convivencia humana de una determinada sociedad. Es decir, se crea una situación de crisis. Con la idea de medir de forma más adecuada el desarrollo, se han elaborado indicadores más apropiados que incorporan factores no considerados en el PIB. Ejemplo de ellos son el coeficiente de Gini,
es el índice del bienestar económico sostenible, el índice de progreso real, entre otros. Merece ser mencionado de forma especial el índice de desarrollo humano, indicador elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual se determina tomando una consideración de 3 parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. El subdesarrollo. La noción del subdesarrollo económico tiene múltiples acepciones. En términos generales, el subdesarrollo refiere a la situación de atraso que experimenta un país o una región respecto a ciertos niveles del bienestar que prevalecen en otros contextos territoriales. Desde algunas corrientes económicas, el subdesarrollo se concibe como una etapa por la cual transitan las sociedades o las naciones como parte de un proceso lineal cuya meta consiste en garantizar el progreso material y social de los ciudadanos. Bajo esta concepción, el subdesarrollo se identifica con una estructura económica caracterizada por el predominio de la agricultura, la ganadería, la pesca y la exportación de materias primas. Un desarrollo industrial incipiente, altas tasas de crecimiento demográfico, distribución desigual de la renta, participación destacada del capital extranjero y dependencia de los bienes manufacturados y de capital producidos por otras naciones, entre otros aspectos. El enfoque referido previamente al planeta en los países más prósperos estuvieron en algún momento de su historia en la misma situación de subdesarrollo que los países hoy atrasados, de forma tal que en la medida que estos últimos adopten estrategias adecuadas, serán capaces de alcanzar un nivel de bienestar similar al que se observa actualmente en los países desarrollados. Esta visión ha sido muy cuestionada, debido a que no toman en cuenta en cada país y región tiene características sociales y culturales particulares, y que, por lo tanto, no puede sujetarse en un solo modelo de desarrollo económico o con una sola visión acerca del significado de este proceso. A medida del siglo pasado, surgió en América Latina una corriente de pensamientos que concebía al subdesarrollo no como una etapa en el trayecto hacia el progreso, ni como un estado de atraso transitorio, sino como parte del proceso histórico de expansión del capitalismo global. Estructura económica. Toda sociedad alberga en su interior instituciones sociales de diversas índoles. Estas se integran en un conjunto de individuos que comparten elementos en común, los cuales interactúan entre sí con el objetivo de alcanzar ciertos resultados que se consideren relevantes. Para ello, las instituciones sociales cuentan con una estructura más o menos rígida, a partir de la cual distribuyen tareas, obligaciones y responsabilidades. Esta estructura existe gracias a las necesidades de una organización de la dinámica social, al carácter social del individuo, a su capacidad de pensar de manera colectiva y de actuar por el bien común. Desde el enfoque marxista, la base material de una sociedad es la que determina su estructura, es decir, forma en que se organiza para producir bienes de consumo y satisfacer sus necesidades. Según esta perspectiva, la estructura económica es el conjunto de relaciones de producción de una sociedad y la base material en la que ocurren estas relaciones, a lo que Marx llama grado de desarrollo de fuerzas productivas. Expliquemos estos conceptos. Las relaciones sociales de producción son el conjunto de relaciones económicas que establecen entre las personas, independientemente de su conciencia y de su voluntad, en el proceso de producción, cambio, distribución y consumo de los bienes materiales. Estas relaciones comprenden las distintas formas de propiedad sobre los medios de producción, quién posee, en qué medida y quienes no poseen esos medios. La posición que ocupan los diversos grupos dentro del proceso productivo, quién decide sobre cómo usar esos medios y quién los opera.
las formas en que distribuyen los productos, quien recibe la producción y sus frutos o ganancias. Las relaciones de producción se desarrollan en conexión directa y en dependencia recíproca con la fuerza productiva de la sociedad y actúan como forma de existencia y desarrollo de las últimas. Por su parte, las fuerzas productivas se conforman por los medios de producción y la fuerza de trabajo, que las personas emplean para producir los bienes materiales. Los objetos de trabajo, los primeros aluden de todos esos instrumentos que utilizan durante el proceso productivo, como la maquinaria, los equipos y las herramientas, mientras que los segundos comprenden a todas las cosas sobre las cuales recaen los medios y la fuerza de trabajo. Como la naturaleza y las materias primas, la fuerza de trabajo es simplemente la capacidad humana de trabajar. Así, a cada momento histórico corresponde un grado particular de desarrollo de las fuerzas productivas, que a la vez determina las relaciones de producción con las que lo conforman. Por ejemplo, en las sociedades feudales existían relaciones sociales de producción, forma de división social del trabajo y modalidades de propiedad específicas de los medios de producción, que nada tiene que ver con la prevalencia actualmente entre las sociedades capitalistas o en las que tuvieron vigente en los países que adoptaron regímenes sociales. Superestructura e infraestructura. El término superestructura se refiere al conjunto de fenómenos jurídicos, políticos e ideológicos y las instituciones que los representan y dependen de la base económica o material de una sociedad. Abarca las ideas, creencias, valores, costumbres, leyes, formas de gobierno, normas vigentes durante un periodo histórico específico, las cuales están condicionadas por el poder económico y son funcionales a los intereses de clase dominante, lo que posee los medios de producción. Un aspecto relevante de la superestructura es que no tiene una existencia propia, independiente, sino que está determinada por la estructura o base material. Cuando la superestructura cambia es porque también lo ha hecho la forma de en que se organiza la sociedad, la forma en que se vinculan sus miembros y sus modalidades, en que se producen y distribuyen los bienes. De esta relación de dependencia se desprende la primacía o importancia que posee la base material, que determina una última instancia la estructura de una sociedad. De acuerdo con la teoría marxista, la base material de una sociedad, su infraestructura, está conformada por los medios de producción y las personas que lo constituyen, la fuerza de trabajo, es decir, por los propios trabajadores. Los medios de producción, a su vez, están constituidos por el conjunto de recursos naturales que posee una nación: agua, petróleo, bosques, minerales, biodiversidad, así como por los medios tecnológicos con los que cuenta, por ejemplo, las presas que se permiten generar energía hidroeléctrica, la tecnología para extraer hidrocarburos del subsuelo y las plantas para refinarlo y procesar sus derivados, los aserraderos para procesar la madera obtenida del bosque o la tecnología para identificar minerales y extraerlo de las minas. Esta categoría se incluye también los complejos industriales para procesar los recursos naturales y crear objetos y bienes de consumo. Por otro lado, el concepto superestructura, como ya vimos, se refiere al conjunto de elementos de una sociedad que no tiene una relación directa a los medios de producción, sino que está determinado a surgir a partir de ello. En la superestructura se incluyen la cultura, la ideología, la familia, el arte, la religión, la filosofía, el derecho, la política, la ciencia y la educación. Todas estas actividades están organizadas institucionalmente en una sociedad. De ahí podemos especificar cómo se materializa cada uno de estos elementos. Por ejemplo, una ideología política es una sociedad que se puede etiquetar por medio de un partido político o del gobierno. La religión se organiza en iglesias.
La ciencia se practica en institutos de investigación y universidades. La educación se ejerce mediante escuelas y universidades. El derecho se crea y se regula por medio de cortes, leyes y sistemas penales. La diversidad de instituciones que integran la superestructura puede ser muy variada. Además de las instituciones presentes rasgos en común y particularidades exclusivas de los distintos modelos de sociedades que existen a lo largo y el ancho del mundo. Tipo de cambio social. La vida social implica interacción y movimiento. En palabras del sociólogo norteamericano Robert Nisbet, el cambio se define como una sucesión de diferencias en el tiempo de una identidad persistente. En este sentido, el cambio social se puede concebir como el proceso que se supone la modificación o transformación de elementos que conforman parte de una estructura de una sociedad. Puede ser dos tipos. Del índole coyuntural, cuando las mutaciones son de carácter transitorio y no suponen alteraciones significativas a la estructura social. Por lo regular, los cambios coyunturales tienen su origen en eventos exógenos y suelen ser reversibles. Esto significa que prácticamente no hay diferencias en el estado inicial y el estado final del sistema social. Del índole estructural, cuando se trastoca de manera severa y permanente la estructura social, el origen de los cambios estructurales pueden ser exógeno e endógeno. Pero en cualquier caso, las modificaciones que tienen lugar en el sistema son de carácter irreversible. El estado inicial y el estado final no son iguales. En las ciencias sociales, cuando se habla de cambio social, se alude por regular al cambio de tipo de estructura. Desde el punto de vista marxista, este tipo de cambio implica todo tipo de modificación de relaciones sociales de producción, como de las fuerzas productivas, es decir, el tránsito hacia un nuevo modo de producción. Para Marx, la forma en que se desarrollan las fuerzas productivas y las relaciones de producción determinan de manera directa la capacidad de generar riquezas y la manera en que se distribuye una sociedad. De esta manera, los patrones de producción y distribución de riquezas están íntimamente relacionadas con la forma en la cual se estructura una sociedad. Esto es, de cuántos recursos materiales se disponen, qué capacidad de producir bienes y servicios poseen y cómo se benefician los grupos sociales que lo componen, entre otros aspectos. Modelo clásico. Uno de los principales motivos de preocupación de los economistas y planificadores es determinar cómo se puede inducir un crecimiento sostenido que se traduzca en bienestar para la población en su conjunto. Puede que suene extraño, pero hasta el momento no existe un consenso en torno al tipo de políticas públicas apropiadas para alcanzar este objetivo. Las primeras aportaciones sobre el tema del crecimiento corresponden a economistas clásicos, quienes plantearon sus ideas entre el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Estos autores intentaron identificar de forma sistemática y rigurosa los factores que proporcionaban el crecimiento económico y el enriquecimiento. Para Adam Smith, por ejemplo, la riqueza de las naciones derivaba esencialmente de dos factores: la disponibilidad de fuerza de trabajo y el progreso técnico. Para Smith, estos factores se ven fluidos por otros que tienen gran importancia en el proceso, como la división del trabajo, el intercambio comercial, el tamaño de los mercados y la acumulación del capital. Smith señala que después de un periodo de crecimiento acelerado, todas las naciones alcanzaban, eventualmente, un estado estacionario debido al agotamiento de los recursos y de las oportunidades de inversión. La forma en que se puede acelerar o retardar la llegada o el estado estacionario depende de la posibilidad de apertura o intercambio comercial y el surgimiento de innovaciones tecnológicas para permitir seguir ampliando el mercado. Esta idea era también compartida por el economista inglés de origen judío David Ricardo, quien postulaba que tras un periodo de crecimiento,
Las economías de las naciones tendían al estancamiento debido a los rendimientos decrecientes de la tierra, y en ese escenario solo podía evitarse por medio del comercio internacional, el intercambio del capital y el progreso técnico. Robert Malthus, economista y demógrafo británico, por su parte, considera que los principales factores que afectaban el crecimiento económico era el exceso de ahorro, el consumo y escaso y la dinámica poblacional. A diferencia de sus antecesores, quienes postulaban que bajo ciertas condiciones era posible sostener e impulsar la dinámica de crecimiento. Karl Marx planteó que con el modo de producción capitalista las crisis son recurrentes e inevitables, debido a la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia. Como se puede apreciar, los modelos de los economistas clásicos se focalizaron en solo tres factores productivos, en los cuales consideran como los principales determinantes del crecimiento: tierra, trabajo y capital. Cuanto mayor fuera la disponibilidad de estos, mayor sería el crecimiento de una economía. Otros factores, como la educación o el progreso técnico, también intervenían en sus modelos, pero se consideraban complementarios. Capitalista periférico. A mediados del siglo pasado, en el interior de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, surgió una corriente de pensamientos encabezados por el economista argentino Raúl Prebisch, la cual apelaba a la dualidad centro-periférica para explicar las relaciones de intercambio y desigualdad que caracterizaban el orden económico global. Tomando como referencia a las naciones físicas del centro y periferia, estos autores desarrollaron una teoría para describir el funcionamiento del capitalismo y explicar las dificultades que enfrentaban los países latinoamericanos para salir de sus condiciones de atraso y dependencia. La teoría del capitalismo periférico concibe al capitalismo como un sistema conformado por dos tipos de estructuras económicas: una conformada por países centrales, industrializados, hegemónicos y dominantes, y otro por países periféricos, agrícolas y subordinados. Aunque ambos tipos de estructura económicas son interdependientes, sus relaciones políticas y económicas son asimétricas, lo que conduce de manera inevitable a un crecimiento periférico limitado. El capitalismo periférico retoma la dualidad centro-periferia para argumentar que la economía en el mundo ha asumido una dinámica inequitativa y perjudicial para los países subdesarrollados, a los que se les va asignando un papel marginal como productores de materias primas con bajo valor agregado. En tanto, los países desarrollados asumen un rol central como productores industriales de mercancías de alto valor agregado. La tecnología y la innovación emana desde el centro y se expanden por imitación de manera tardía en la periferia. En este contexto, los patrones de consumo de los países centrales son replicados por los países periféricos en pos de una predominada modernización que nunca logra consolidarse debido a que ocurre sin el correspondiente proceso de acumulación de capital y progreso técnico.